momento en que se reconocen los síntomas, en el momento en el que se reconocen los síntomas, se realiza el diagnóstico y se implementa el tratamiento. Entonces, va a depender mucho de esto. Las manifestaciones clínicas principales ante una leucemia aguda es la anemia, la trombocitopenia, dolor óseo, sangrado, la aparición de procesos infecciosos que son regulares, que son frecuentes, la hepatoesplenomegalia, también que esto es como consecuencia del proceso de la infiltración de estas células leucémicas en la médula ósea. Para saber, tenemos que las fases del tratamiento de la leucemia son tres. La fase de inducción, en el cual el médico va a tratar, el hematólogo propiamente, de eliminar la mayor cantidad de células leucémicas, tanto de médula ósea como de sangre periférica. Tenemos la fase de consolidación, en la cual el médico evita la recaída de eliminando cualquier tipo de célula leucémica que haya quedado todavía a nivel sanguíneo. Y la fase de mantenimiento, en la cual se va a prevenir la aparición de células leucémicas en el tiempo. Bien, tenemos aquí una clasificación de la célula, de la leucemia, perdón, mieloide aguda. Esta clasificación, como conocemos, antes se realizaba mediante la FAB, la Asociación Franco-Canadiense. Actualmente la clasificación de las neoplasias hematopoyéticas lo hace la OMS, y la que actualmente está ahora es la OMS 2017, que es su quinta edición. Aquí podemos ver que tenemos la leucemia mieloide aguda con anomalías genéticas recurrentes. Voy a dar lectura para que puedan conocer al menos de cuál se trata. Por ejemplo, tenemos la leucemia mieloide aguda con inversión 16, la leucemia mieloide aguda con traslocación 11. Esta traslocación nos va a generar una mutación en varios genes. Entonces, es así que la leucemia mieloide aguda con translocación 911 lo que nos está generando es un nuevo gen que va a ser KMT2A MLLT3. Tenemos la leucemia mieloide con translocación 69 generando el gen DEC NUP214. Otra tenemos la leucemia aguda megacarioblástica con translocación 122, generando el gen RBM15-MKL1. Tenemos la leucemia aguda con mutación del gen NPM1, la leucemia mieloide aguda con mutación bialélica del gen CEPA, la leucemia aguda con mutación del gen RUNX1. También dentro de esta clasificación de las leucemias agudas tenemos la que es con cambios relacionados con mielodisplasia, la leucemia relacionada con tratamientos previos. Esta leucemia no categorizada previamente, así se llama, no categorizada, que en realidad cuando estaba la FAB fue la más estudiada y es la que más adelante yo voy a mencionar, ya que esta de aquí es la que más se basa o la que más tiene diagnóstico su parte morfológica y que nosotros mediante el frotis de sangre periférica podemos ir relacionando. De su mermelada de leche. ¿Cómo es una tostada y ponele un... Para que me ayude Ana Castillo apagando el micrófono, por favor. Entonces, como decía, tenemos esta leucemia mieloide aguda no categorizada previamente, que más adelante es la que vamos a estudiar, en donde tenemos leucemia mieloide aguda mínimamente diferenciada, sin maduración, con maduración, mielomonocítica, monoblástica monocítica, leucemia aguda eritroide, leucemia aguda megacarioblástica, leucemia aguda basofílica y la panmielosis aguda con mielofibrosis. Dentro de esta clasificación de la leucemia mieloide tenemos el sarcoma mieloide, la leucemia relacionada con el síndrome de Down, la cual tiene dos subtipos, la mielopoiesis anormal transitoria, la leucemia asociada al síndrome de Down, y las neoplasias de célula blástica dendrítica plasmocitoide. Entonces, como mencionaba, más adelante la que veremos es la leucemia aguda no categorizada previamente, la que va a ser el motivo de estudio en esta tarde. Bien, ahora tenemos las técnicas diagnósticas.
Eh, Son cuatro principales. Una de estas es la morfología, que es la que nosotros podemos hacer el estudio mediante el frotis de sangre periférica en laboratorio, en la cual nosotros, si bien sabemos, las leucemias agudas por lo general suelen darnos recuentos leucocitarios elevados, como son hiperleucocitosis. Entonces, en sangre periférica es necesario un recuento de 200 células mínimo o más, ya que si tenemos una gran cantidad de células blancas, se nos hace necesario realizar este recuento en 300 células, en 500 células. Actualmente existen muchos contadores en la web. Hay uno que yo utilizo, es el BM Counter, el cual si ustedes hacen el recuento a 300, a 500 células, él lo que va a hacer es sacar una regla de tres, y ponerlo como en porcentaje, ¿no? Al 100%, y nos va a indicar con mayor precisión cuánto es el porcentaje de cada una de las células que nosotros estamos viendo en el frotis. Entonces, para hacer nosotros el diagnóstico en este caso, vamos a necesitar que exista, que haya un porcentaje mayor al 20% de blastos en sangre periférica, que es con la muestra que comúnmente nos topamos en el laboratorio. Igualmente, este 20% lo vamos a necesitar en médula ósea. Tanto en médula ósea como en sangre periférica, el porcentaje de blastos tiene que ser mayor al 20% para nosotros estar hablando de una leucemia aguda. Además, a los promonocitos los vamos a incluir dentro de los blastos. Van a ser promonocitos, pero va a ser un promonocito, una célula blástica también, que también nos va a ayudar a guiarnos hacia un diagnóstico de una leucemia aguda. Acá ven las imágenes que nosotros tenemos, una variedad. Las tres imágenes superiores son diferentes tipos de blastos. En la imagen inferior izquierda tenemos al promonocito, como lo ven con sus pliegues, y en la parte derecha inferior tenemos a un blasto con un bastón de Auer. Entonces, lo que sí es importante es eh, poder nosotros diferenciar, conocer cuáles son las características del blasto para poder reportar. Yo creo que muchos colegas, no sé si no están en la capacidad o no tienen este, la definición, el conocimiento de cómo es un blasto, y a veces tienen miedo de reportar cuando ven blastos, pero eso es de vital importancia. Es muy importante que puedan reportar estos blastos. Entonces vamos a describirlos un poquito para poder tener una mayor claridad de cómo es un blasto, que son estos precursores leucocitarios circulantes. El blasto clásico, ¿cómo va a ser? Es relativamente grande, tiene una relación núcleo-citoplasma alta, por lo general es de 4 en uno, siendo el núcleo 4, digámoslo así, y el citoplasma uno, una relación de núcleo-citoplasma alta, un núcleo grande e irregular, y por lo general lo vamos a ver con la presencia de nucleolos. No siempre vamos a encontrar nucleolos. Hay blastos que no tienen nucleolo y sigue siendo blasto. ¿Por qué? Porque también nos vamos a fijar en el tipo de cromatina que tiene, que esta tiene que ser fina, se la conoce como una cromatina laxa. Entonces, esa cromatina laxa nos indica que es una célula inmadura. En la práctica, los blastos pueden adoptar muchas formas diferentes, como las que estamos viendo en las imágenes, y morfológicamente, importantísimo esto, no se puede hacer una distinción entre un blasto mieloide y linfoide, con una excepción, que si nosotros observamos en el frotis de sangre periférica un blasto, ya vemos las características, observamos que es un blasto y tiene un bastón de Auer, nos es muy indicativo, o nos da el indicio de que puede guiarse hacia una leucemia mieloide aguda. Este bastón de Auer nos indica que es de linaje mieloide. Pero aquí también hay que tener mucho cuidado, porque existen células que una vez que tienen esa clona leucémica, eh, pueden tener ciertas aberraciones. Entonces, un blasto linfoide a lo mejor me puede presentar un bastón de Auer en cierto caso, entonces no es tan indicativo. Sí, hay mucha probabilidad de que sea un blasto de linaje mieloide,
pero por esa misma razón nosotros mediante morfología, mediante frotis de sangre periférica, nunca podemos determinar o darle nombre a esa leucemia poniéndole leucemia mieloide aguda o leucemia linfoide aguda. Simplemente, si tenemos un porcentaje mayor al 20% de blastos, la vamos a describir como una leucemia aguda. Y así se va a llamar, leucemia aguda visto por morfología. Entonces, también es importante saber que en casos extremos, cuando la hematopoiesis es inducida por estrés, por ejemplo, debido a una infección grave que esté cursando algún paciente, podemos encontrarnos un blasto, por ejemplo, en 100 células observadas, y eso no nos va a indicar que estamos ante una leucemia aguda, sino que es debido al proceso infeccioso que está cursando ese paciente que estimula tanto la médula ósea que van a salir también, pueden salir esos blastos a la periferia. Pero eso se va a ir, va a desaparecer ese blasto cuando el paciente ya regrese a un estado fisiológico normal. Entonces, como les indicaba, importante lo de nunca ponerle nombre y apellido mediante mediante morfología, si encontramos en un porcentaje mayor al 20% de blastos. Existen neoplasias también que por su alteración genética no necesitan alcanzar ese porcentaje de blastos, que es del 20%. Como son, me voy a regresar acá, una diapositiva por acá, anterior, que son esto de la leucemia mieloide aguda con anomalías genéticas recurrentes. Una vez que se detecta cualquiera de este tipo de anomalías, nosotros no vamos a necesitar que tenga este porcentaje. Se lo va a caracterizar como una leucemia aguda. La siguiente técnica diagnóstica también es el inmunofenotipo. Para diagnosticar leucemias agudas, cualquier tipo de leucemia. Entonces, el inmunofenotipo es la presencia y expresión de proteínas en la membrana celular indicativo del linaje de su grado de maduración. Aquí se utiliza la cetometría de flujo como herramienta para la detección, caracterización y cuantificación de poblaciones celulares. ¿Cómo maneja el equipo este instrumento? ¿Cómo se realiza esto? Y es que debido a los cambios en la expresión de distintas proteínas durante la proliferación y maduración de las células hematopoyéticas, estas se pueden caracterizar los diferentes estadios celulares a través de anticuerpos monoclonales dirigidos contra antígenos extra e intracelular. Sin embargo, existen muchos casos de leucemia aguda en donde se muestran aberraciones del inmunofenotipo. Una de ellas es la expresión de antígenos de linaje cruzado, como es el CD7, que eso pertenece a un linaje de linfocito T, y que también exista la expresión del CD19, que corresponde a un linaje de tipo B. A eso se refiere a la expresión de antígenos de linaje cruzado. Otra aberración que nosotros podemos determinar mediante la citometría de flujo es la expresión asincrónica de antígenos de madurez, como es la expresión concomitante de un CD34, que es este antígeno lo vamos a observar en las clonas leucémicas, en los blastos propiamente, y que exista a la vez una expresión del CD11B, que en cambio esto nos indica que hay presencia de granulocitos maduros, totalmente maduros. Entonces ahí tenemos esa expresión asincrónica de antígenos. Otra de las aberraciones también es la expresión de ausencia o disminución de marcadores típicos, como es el HLDR, por ejemplo, y también se puede dar una sobreexpresión como aberración de antígenos como el CD33. Esto siempre, los resultados de inmunofenotipo, cuando nosotros enviamos una citometría de flujo, lo caracterizan poniendo el antígeno presente
por cruces. Entonces, si existe una sobreexpresión, tendremos, por ejemplo, un CD33 que es de granulocitos maduros, sobreexpresado con dos, con tres cruces, cuando solo debería estar con una cruz. Eh, por lo tanto, nosotros tenemos una herramienta fundamental que es la citometría de flujo, y que esta ya nos permite darle un nombre y apellido a ese tipo de leucemia. Ella ya nos permite caracterizar como una leucemia mieloide, una leucemia linfoide o cualquier otra neoplasia hematopoyética. Aquí les he traído en esta partecita superior derecha una imagen en la que nos está indicando un panel de los anticuerpos utilizados cuando queremos nosotros descartar una posible leucemia mieloide aguda. ¿Cómo es que utiliza el citómetro de flujo? Todo esto, él primeramente presenta un láser que va a tener diferentes colores, así muy parecido a nuestro contador hematológico, cuando nosotros pasamos la muestra y nos lee la parte de los granulocitos. En el caso del contador hematológico, tenemos nosotros que se van a dispersar las células por tamaño y por complejidad. En este caso, mediante los fluorocromos que tiene el citómetro de flujo, que son, por ejemplo, violeta brillante, isotianosina fluorescente, que son esos sus fluorocromos, va a permitir igualmente el paso de luz y va a generar unas gráficas conocidas como dot plot. En el panel también de anticuerpos, nosotros tenemos que va a poder determinar diferentes tipos de antígeno, como ya lo nombré, pegados a este tipo de células, en el cual, en este caso, que justo es de una leucemia mieloide aguda, va a tener este panel para poder nosotros descartar si se trata de una leucemia con mínima diferenciación, con diferenciación, entonces, y también para nosotros poder diferenciar el tipo de linaje. Eso es lo que hace el citómetro de flujo como tal. Y luego, esto es más claro como en la preparación de esa muestra, todo lo que utiliza para preparar esa muestra y generarnos datos y una gráfica, como la que vemos en la parte inferior derecha, en la cual ya tenemos la gráfica conocida como puntos o dot plot, en la cual se van a enfrentar estos antígenos para ver qué posibilidad hay de que sea una u otra neoplasia hematopoyética. Bien, otro de los métodos diagnósticos es la citogenética. La citogenética nos permite establecer bases terapéuticas dirigidas a alteraciones genéticas concretas. Los genes en la leucemia mieloide aguda son genes normales que tienen alterada su función debido a mutaciones o debido a fusiones con otros genes o reordenamiento. Por lo tanto, es una parte esencial en el proceso diagnóstico de las enfermedades hematológicas, ya que nos ayuda a definir entidades específicas, la citogenética. Además, nos proporciona información importante sobre el pronóstico y la predicción. También nos permite establecer las bases para opciones terapéuticas, como lo mencionaba, dirigidas a alteraciones genéticas concretas. Y también nos va a ayudar a evaluar la eficacia del tratamiento con la indicación de remisión o progresión genética. Por lo tanto, la citogenética nos va a proporcionar una información diagnóstica en el momento de la presentación de la enfermedad y también de su pronóstico. ¿Cuáles son las técnicas más comunes utilizadas mediante la citogenética? El cariotipo y la hibridación in situ por fluorescencia, conocida como FISH. ¿Qué es el cariotipo? El cariotipo nos permite, mediante una tinción microscópica de metafases, nos va a permitir la observación de patrones de bandas cromosómicas y su principio se basa en la variación de los cromosomas de áreas ricas en guanina y citosina, de modo que cuando hay muchos genes se va a observar una banda tenue, mientras que en áreas ricas en adenina y timina, con pocos genes, la banda va a ser mucho más oscura. Una banda tenue para los sitios donde son ricos en guanina y citosina, y una banda mucho más oscura para los sitios donde hay
mayor cantidad de adenina y timina. De este modo, cada cromosoma puede ser identificado según su tamaño, localización del centrómero y patrones de banda, permitiendo así caracterizar a gran detalle las alteraciones estructurales. Entonces, esto es lo que hacen los citogenetistas, observar, como ven en la primera imagen superior, van a observar el cariotipo del individuo para observar estas ciertas alteraciones. Y la técnica de Fish, que se basa en sondas fluorescentes, como la imagen que vemos en la parte inferior, y esta va a estar dirigida contra locus cromosómicos específicos. Y esta técnica tenemos que su ventaja es mucho más rápida y que se puede realizar tanto en interfase como en la metafase celular. Esto, como lo indica la propia técnica, que es la hibridación in situ por fluorescencia, diría yo como además que le permite visualizar de una mejor manera, ya que al teñirse por fluorocromos, cada uno de los cromosomas va a poder ser visualizado de mejor manera los cambios o las mutaciones que se vayan presentando en los cromosomas. Otra de las técnicas diagnósticas para la detección de neoplasias hematopoyéticas, en este caso la leucemia aguda, es la biología molecular. La biología molecular actualmente muy utilizada en nuestro medio, no tanto, pero en otros países la utilizan porque es muy rápida, nos da resultados más eficaces en poco tiempo. Y esta, por ejemplo, utiliza la técnica de la PCR, conocida, todos la conocemos y la hemos trabajado en el laboratorio o en la universidad, la reacción en cadena de la polimerasa, la cual nos permite, por ejemplo, la PCR, esta amplificación específica de las secuencias dianas conocidas, y una vez que tiene el máximo número de copias del gen de interés, va a recurrir a técnicas de análisis para determinar la secuencia exacta de nucleótidos y así determinar mutaciones existentes. Por otro lado, tenemos dentro de la biología molecular el método NGS, que es una secuenciación de generación mejorada, que en estos últimos años ha sido muy conocida, muy utilizada, en la cual permite analizar la presencia de múltiples mutaciones específicas en un gran número de genes, con una elevada sensibilidad en una sola medición. Esta biología molecular, además, nos permite detectar variaciones en la secuencia del ADN, como cambio de base, eliminación de base, inserción, duplicación, traslocación, mismos que generan cambios en la estructura proteica. Entonces es así que con la citogenética clásica no se pueden observar, eh, si con la citogenética clásica no podíamos observar defectos menores como microdeleciones, pequeñas duplicaciones o mutaciones puntuales, mediante estas técnicas de PCR y NGS, sí lo vamos a poder realizar, como las mencionadas ya, cambios de base, inserciones, duplicaciones o traslocaciones. Bien, entonces como técnicas diagnósticas un poquito refrescando, para el tipo de neoplasias hematopoyéticas, tenemos que la única que no nos va a permitir dar un nombre y apellido es la parte de la morfología. Es importantísima porque nos va a permitir direccionar el tipo de neoplasia hematopoyética que tenemos inicialmente, pero no nos va a permitir darle nombre y apellido como sí lo pueden hacer las otras que hemos revisado también. Esas cuatro son técnicas diagnósticas que nos va a permitir el diagnóstico preciso de estas neoplasias hematopoyéticas. Bien, ahora tenemos, propiamente vamos a introducirnos a la parte de las leucemias agudas. Vamos a hablar un poquito
De las generalidades, yo aquí voy a tocar las más conocidas, las más populares, la que en el laboratorio de rutina con las que nos podemos encontrar. Entonces, voy a hablar un poquito de generalidad de la leucemia que vamos a tratar y las técnicas diagnósticas, cómo las vamos a encontrar en sangre periférica, cómo vamos a ver el inmunofenotipo, la citogenética también. La primera de ellas, la leucemia linfoblástica aguda, que es la proliferación maligna de las células inmaduras que van a invadir médula ósea, sangre periférica u otros tejidos. La incidencia va a ser de 3 casos por cada 100.000 niños menores de 15 años. Este tipo de leucemia es muy común en los pacientes infanto-juveniles. Los picos van a ser dos, de 1 a 4 años y de 15 a 40. Entonces, pese a que sea muy común en pacientes infanto-juveniles, también los vamos a encontrar en personas adultas eh, diagnosticadas cuando presenten este tipo de leucemia. La afinidad es de un 50% de los pacientes que presentan la leucemia linfoblástica aguda, van a tener comprometido también sistema nervioso central. El acceso al tratamiento es muy eficaz y ha permitido elevar el pronóstico de supervivencia de un 70% a un 100%. El diagnóstico, tenemos la morfología para determinar que una leucemia linfoblástica aguda, como ya lo había mencionado, tenemos que tener en sangre periférica y en médula ósea un porcentaje mayor al 20% de blastos. ¿Cómo los vamos a encontrar morfológicamente? Van a ser, hay de 3 tipos: blastos pequeños, blastos grandes, y el tercer tipo de blasto es de una tipología semejante al linfoma. Más o menos morfológicamente, voy a regresarme a la diapositiva anterior, van a presentar un poquito una proyección citoplasmática que le saben conocer como mango de espejo o espejo en mango, en la cual existe una proyección en el blasto y es muy indicativo de una que estamos ante blastos linfoides, pero como les decía, mediante morfología nunca podemos caracterizar. El inmunofenotipo ante una leucemia linfoblástica aguda, tenemos que el panel inicial nos va a indicar que tenemos positivo para mieloperoxidasa, el antígeno 79A, CD3, CD19, CD34 y CD7 van a estar presentes, y las líneas B, por ejemplo, que van a ser precursores maduros de B, precursores de T y madura de T, también nos van a permitir llegar a este diagnóstico mediante la aparición o que sean positivos para estos antígenos. ¿Qué nos dice la citogenética y las pruebas moleculares? Que vamos a tener una hiperdiploidía mayor a 46 cromosomas, puede haber una hiplodipoidía menor a 46 cromosomas, pero si tenemos esta hipodiploidía, vamos a tener una translocación, por ejemplo, ahí también inmersa 922, que va a ser BCR-ABL positivo, translocación 1221, una combinación de genes ETV6, RUNX1, con translocación 814 y el CEMIC. Dentro de las pruebas moleculares vamos a tener estas de acá. Ahora estudiamos la leucemia linfoblástica aguda, ahora vamos a la leucemia mieloide aguda. Esta representa del 15 al 20% de las leucemias agudas en niños, frente a un 70 o 80% en adultos. Entonces nosotros ya nos podemos ir direccionando que la leucemia linfoblástica aguda es más su presencia en población infanto-juvenil, y la leucemia mieloide aguda, su presencia es mayor en las personas adultas. Aquí se clasifican en los subtipos, como ya lo hemos mencionado, las que vimos al principio, que clasificaba la OMS en su quinta edición, porque eso se va actualizando, y la que nosotros vamos a referirnos propiamente, porque esto sí lo vamos a poder
observar mediante frotis de sangre periférica y darnos una idea de que podemos estar frente a cualquiera de ellas, es la leucemia definida por diferenciación. En esta sí se va a requerir que exista un mayor al 20% de blastos. Entonces vamos a irlas estudiando una por una. Entonces tenemos la leucemia mieloide aguda. Vamos a tener los tipos que ya he nombrado y los criterios diagnósticos. Tenemos la primera de ellas, la leucemia mieloide aguda con diferenciación mínima. En estas vamos a encontrar también, como ya lo he mencionado, todas van a requerir que exista un porcentaje mayor al 20% de blastos. Además, si nosotros hiciéramos tinciones, eso no es común en laboratorio, porque ya eso se trabaja en laboratorios especializados, van a existir blastos negativos menor al 3% para una tinción conocida como mieloperoxidasa y para el tinción de negro Sudán B. Y vamos a encontrar también para este tipo de leucemia con diferenciación mínima la expresión de dos o más antígenos asociados a linaje mieloide, como es CD13, CD33 y CD17. Con que se vayan quedando con uno o dos antígenos que podemos encontrar en los diferentes tipos de leucemia mieloide aguda, yo creo que es bastante. Tenemos la leucemia mieloide aguda sin maduración. La primera es con diferenciación mínima, ahora es sin maduración. Acá vamos a tener blastos positivos mayor o igual al 3% para mieloperoxidasa y Sudán negro B. Las células maduras del linaje granulocítico tienen que ser menor del 10% de las células nucleadas, esto es en sangre periférica o médula ósea, y la expresión de dos o más antígenos asociados a mieloide. Como ya lo habíamos estudiado en la anterior, pueden ser CD13, CD33, CD17. Tiene que haber la expresión de dos o más antígenos asociados al linaje mieloide para nosotros ir orientándonos por una leucemia mieloide aguda sin maduración. Ahora tenemos la leucemia mieloide aguda con maduración. Tenemos aquí blastos positivos mayor o igual al 3% para mieloperoxidasa y Sudán negro B. Las células del linaje granulocítico tienen que constituir mayor del 10% de todas las células nucleadas en sangre periférica y médula ósea. Las células del linaje monocítico constituyen menos del 20% de la celularidad en sangre periférica o médula ósea, y la expresión de dos o más antígenos asociados a mieloides. Para refrescar nuevamente, CD13, CD117, CD33. Ahora la leucemia basofílica aguda. Ya pasamos a la parte de los basófilos. Esta basofílica aguda vamos a necesitar que hayan blastos y basófilos con metacromacia en la tinción, otra de las tinciones igual conocidas para diagnosticar las neoplasias hematológicas, como tenemos el Sudán negro B, el azul de toluidina, la mieloperoxidasa. Entonces aquí necesitamos blastos y basófilos con metacromacia en la tinción azul de toluidina. Bien, negativos, en cambio, vamos a encontrarlos para mieloperoxidasa y Sudán negro B, que eso es más, nos indica leucemia mieloide. Y como estamos en la basofílica aguda, en cambio, tiene que tener estas, positivo para estas tinciones, negativo para mieloperoxidasa, Sudán negro B, y no vamos a encontrar la expresión de CD117. La leucemia mielomonocítica aguda, en cambio, tenemos que va a presentar mayor o igual al 20% de monocitos y sus precursores, mayor o igual al 20% de células granulocíticas en maduración y mayor o igual al 3% de blastos positivos para mieloperoxidasa.
la leucemia monocítica aguda. Esta es la mielomonocítica aguda, la que revisamos. Ahora vamos a la monocítica aguda. Esta, en cambio, vamos a tener mayor o igual al 80% de monocitos y sus precursores, un porcentaje alto, menor o igual al 20% de células granulocíticas maduras. Haciendo una comparación con la mielomonocítica aguda, en la mielomonocítica tenemos su porcentaje mayor al 20% de las células granulocíticas para considerarla que es parte de la leucemia mielomonocítica. En cambio, en la monocítica tiene que ser ese porcentaje de células granulocíticas menor al 20%. Y vamos a encontrarnos blastos con una expresión positiva para al menos dos de los marcadores monocíticos, como son los más conocidos y los más comunes, CD14 y CD64. Pero también pueden presentarse CD11C, CD36 o positividad en NSC, que es otra de las tinciones también muy utilizadas ante el diagnóstico de neoplasias hematológicas. Tenemos ahora la leucemia eritroide. En esta leucemia tenemos, en cambio, mayor o igual al 30% de células eritroides inmaduras en sangre periférica. En médula ósea, en cambio, tenemos que ese predominio eritroide tiene que ser mayor o igual al 80% de la celularidad. Aquí crece el porcentaje, por lo que en médula ósea de por sí ya la cantidad de celularidad eritroide es alta, entonces su predominio ante una leucemia eritroide va a ser mucho más elevado, teniendo así un 80% o más de esta celularidad. Tenemos la leucemia megacarioblástica, en la cual los blastos van a expresar al menos una o más de las glicoproteínas plaquetarias. ¿Cuáles son estas? La CD41, que es la glicoproteína 2B, la CD61, que es la glicoproteína 3A, o el antígeno CD42B, que se refiere a la glicoproteína 1B. Importante mencionar que en sangre periférica nosotros como tal no vamos a ver megacarioblastos, sino fragmentos de esos megacarioblastos, que se conocen como micro megacarioblastos. Ya. Ahora tenemos como parte del estudio la leucemia promielocítica aguda. Esta también muy importante saberla diferenciar, saberla diagnosticar, porque esta sí no es común encontrársela obviamente, pero sí nos la podemos topar en el laboratorio de rutina. Esta se caracteriza por la presencia de grandes promielocitos atípicos y otros precursores mieloides en diversas etapas de desarrollo en la sangre periférica. La incidencia es ligeramente mayor en hombres que en mujeres. Hay un predominio ligero ahí y representa entre el 7 y el 8% de los casos de leucemia mieloide aguda en adultos. Generalmente se observa en personas de mediana edad con una media de edad de 47 años. En este tipo de leucemia, la promielocítica aguda, tiene que ser considerada como una emergencia médica, ya que tiene un alto predominio de mortalidad pretratamiento. Eh, Esto que tiene que ser tratada como una emergencia médica se debe a que las leucemias promielocíticas agudas suelen pasar por un periodo de coagulación intravascular diseminada. Vamos a encontrar aquí trombocitopenia en la parte de la coagulación muy alterada. Entonces, por ese CID tiene que ser tratada como una emergencia médica alarmante. A la morfología nosotros vamos a ver células medianas grandes. Luego nos volvemos, a la imagen anterior para poderlas diferenciar un poquito mejor. Células medianas
a grandes una relación núcleo-citoplasma alta, citoplasma con bastones de Auer, núcleo plegado en forma de riñón con una cromatina fina y nucleolos prominentes. Tenemos, como podemos observar en la imagen superior, eh, este tipo de células grandes van a presentar gránulos en su citoplasma. Estos gránulos van a ser de variado tamaño, por eso se le conoce como una célula, como un promielocito atípico, porque tienen gránulos de varios tamaños. Cuando se juntan algunos gránulos, es lo que forman los bastones de Auer, entonces también lo podemos encontrar en este tipo de células. Y por el contrario, tenemos en la parte inferior una gráfica donde estamos viendo aquí la variante microgranular o hipogranular, como se la conoce, en la leucemia promielocítica aguda. En esta variante, ustedes van a ver que no tiene relación morfológica la una con la otra, pero sí podemos nosotros relacionarla o ser notoria para nosotros en el laboratorio, ya que esta presenta más, esta variante microgranular se presenta como una, un núcleo plegado, le suelen decir como alas de mariposa, apenas si se notan gránulos. Esto jamás lo vamos a confundir o a relacionar con un monocito, porque no tiene características de monocito, ya que el núcleo no es extenso, el citoplasma no es grisáceo. Entonces nosotros sí tenemos que revisar, por ejemplo, esto del núcleo plegado en alas de mariposa y también fijarnos en esa trombocitopenia. Al inmunofenotipo nosotros vamos a tener, cuando se trata de una leucemia promielocítica aguda, la expresión de marcadores o de antígenos eh, que nos orientan hacia el linaje de tipo mieloide también, como es el CD13, CD33, CD34, y la expresión del CD9 característico de la variante hipogranular. La citogenética y las pruebas moleculares, en cambio, nos indican la translocación 15-19, que fusionados, cuando existe esta translocación, se fusionan los genes y nos da una nueva molécula que es PML RAR alfa. La conoce como RARA o RAR alfa. Otras anomalías citogenéticas asociadas con la leucemia promielocítica aguda incluyen la translocación 5-17, la translocación 11-17 y la translocación 17-17. Importante mencionar, por ejemplo, que tiene una buena respuesta al tratamiento con ácido tranretinoico. Dejando un poco de lado las leucemias agudas que hemos revisado, la leucemia linfoblástica aguda y la leucemia mieloide aguda, también quiero mencionar acerca de las leucemias crónicas, dos que son muy comunes también en el laboratorio de rutina y que sí nos la vamos a topar, como es la leucemia linfocítica crónica y la leucemia mieloide crónica. La leucemia linfocítica crónica, esta afecta principalmente a pacientes de edad media y ancianos. La frecuencia va a ser mayor en hombres que en mujeres. En el 90% de los pacientes, la enfermedad compromete a linfocitos B. Esta patología es crónica, representa el 30% de todas las leucemias en la raza caucásica y el 3 a 5% en asiáticos. Entonces, nosotros, por ejemplo, para el diagnóstico, tenemos en su morfología, vamos a tener en la biometría, la vamos a observar como una linfocitosis absoluta. Es necesario aquí mencionarles que nosotros siempre para trabajar y para nombrar los diferentes procesos por los que está cursando el paciente, siempre nos tenemos que dirigir en una biometría hemática
a los valores absolutos. Nunca tenemos que trabajar con los valores porcentuales porque eso solo nos indica el porcentaje de lo que en realidad tenemos. A partir de los leucocitos tenga el paciente, es lo que el porcentaje nos va a indicar eh, cuántos en realidad tenemos mediante los valores absolutos. Es así que nosotros siempre tenemos que trabajar con valores absolutos para poder determinar neutrofilias, neutropenias, linfocitosis, linfocitopenias, eosinofilias, eosinopenias. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a encontrar la leucemia linfocítica, sí, crónica? La vamos a encontrar mayor a 5.000. Estamos hablando de una linfocitosis absoluta. Menor a 5.000, que bueno, cuando se encuentra entre 4.000 y 5.000, estaremos hablando de una linfocitosis monoclonal, y cuando ya nosotros encontramos valores superiores a los valores que son de referencia, en el caso de los linfocitos, a 4.500 por microlitro, nosotros ya tenemos que realizar un frotis de sangre periférica para observar esa morfología de los linfocitos o de la serie que esté aumentada. Entonces, tenemos así que al tratarse de una linfocitosis B monoclonal, la vamos a encontrar menor a 5.000, entre 4.500 y 5.000. Y hablaremos de una linfocitosis absoluta cuando este valor sea mayor a 5.000 linfocitos por microlitro. ¿Cómo la vamos a ver en el frotis de sangre periférica a esta LLC? Como células pequeñas, escaso citoplasma, núcleo redondo y cromatina. Está condensada porque es una cromatina madura, pero se la conoce como cromatina craquelada. Por lo tanto, aquí se los va a conocer a estos linfocitos como morfológicamente maduros, pero van a ser inmunoincompetentes, perdón. Entonces, como lo vemos en la imagen, pequeños, escaso citoplasma, esa cromatina madura del núcleo, pero van a ser inmunoincompetentes. El inmunofenotipo de la LLC típica van a presentar antígenos de expresión CD5, CD23, CD19 y CD200. Eso es típico cuando nosotros enviamos a hacer una citometría de flujo en ese paciente. Pero mencionarles que cuando estamos ante una LLC, si el paciente no presenta sintomatología, simplemente lo que le controlan es mediante laboratorios de forma periódica para ver si esta linfocitosis absoluta no ha evolucionado. Tenemos la citogenética y pruebas moleculares. Ante una LLC nos indica, por ejemplo, la citogenética que tenemos un pronóstico favorable cuando existe una lesión del cromosoma 13 en su región Q14 como única anomalía. Lo vamos a considerar como pronóstico intermedio cuando existe un cariotipo normal y con la trisomía 12. Y un pronóstico desfavorable cuando hay una lesión en el cromosoma 11, región Q22. Y si tenemos además una lesión 17 en su región P13, y además de eso se adiciona el cariotipo complejo, pues el pronóstico va a ser desfavorable. Y tenemos la leucemia mieloide crónica. Trabajamos la leucemia linfocítica crónica y ahora la leucemia mieloide crónica. Esta, en cambio, se caracteriza por una proliferación excesiva de leucocitos con acumulación de células mieloides y sus precursores. Va a constituir el 15% de las leucemias en el adulto y puede presentarse en cualquier grupo etario, pero su incremento va a ser en pacientitos mayor a los 65 años. Adultos mayores ya tiende a presentarse mucho más prominente, digamos, este tipo de neoplasia hematopoyética. Y la vamos a ver en algunas fases, como son fase crónica y la crisis blástica. Fase crónica, fase acelerada y crisis blástica. Entonces, ante el diagnóstico, nosotros tenemos mediante morfología 3 fases.
para determinar esta leucemia mieloide crónica. La fase crónica en donde vamos a encontrar leucocitosis a expensas de neutrofilia y precursores mieloides. Vamos a tener menor al 20% de basófilos y menor al 10% de blastos. Eso en sangre periférica. Las plaquetas las podemos encontrar normales o aumentadas. Pueden estar normales o puede haber una trombocitosis, leve. Entonces, en su fase crónica vamos a tener leucocitosis, vamos a tener neutrófilos en valores absolutos, siempre hablando, neutrófilos elevados, y los precursores mieloides. Vamos a tener basofilia, eosinofilia. La basofilia sí tener en cuenta que tiene que ser menor al 20%, o sea, de la celularidad menor al 20%. Y los blastos los vamos a encontrar en un porcentaje menor al 10%. Ahora vamos a la fase acelerada, que ahí vamos a encontrar blastos del 10 a 19% en sangre periférica. Por eso la recomendación nuevamente de que si tenemos una muestra con una hiperleucocitosis, siempre hacer el recuento a más de 300 células. Pueden trabajar 300, 500 células para que para nosotros de esta manera poder eh, sesgar de mejor manera esto de las fases. Por ejemplo, aquí es muy importante en la fase acelerada este recuento entre el 10 y 19% de blastos en sangre periférica. Entonces tiene que estar ese número, ser muy exacto para nosotros poder ir determinando. Tiene que ser mayor o igual al 20% de basófilos. Aquí en la fase acelerada incrementa el número de basófilos y las plaquetas las vamos a encontrar menor a 100.000, es decir, una trombocitopenia leve. Y en la crisis blástica, nosotros tenemos, en cambio, en la biometría hemática vamos a tener mayor al 20% de blastos y presencia de células nucleadas. Células nucleadas como son eritroblastos, por ejemplo. Entonces nosotros ya en la crisis blástica podemos tener también una crisis leucoeritroblástica, como se la llama, en donde va a haber la aparición también de los eritroblastos, que son células nucleadas. ¿Cómo vamos a encontrar el inmunofenotipo? Vamos a tener la presencia de antígenos CD13, CD33, CD17, que es común del linaje mieloide, y la citogenética la citogenética y las pruebas moleculares, en cambio, nos van a indicar si tenemos esta traslocación 922, que es muy común en este tipo de leucemia mieloide crónica. Esta se va a presentar en el 95% de los casos, generando la fusión de dos genes que son BCR-ABL1, conocido como el cromosoma Filadelfia. Entonces, esto nos quiere decir que si presentan estos pacientes que ya mediante la clínica, mediante el diagnóstico por morfología, por citometría de flujo, y si además presentan mediante la citogenética la translocación 922, tienen un pronóstico bastante alto de recuperación con esta translocación. Bien, ahora para ir integrando nuevamente, vamos a trabajar algunos casos clínicos, como el día de ayer. Igual mencionaba, si gustan abrir su micrófono o si no, que pueden realizarlo mediante el chat para ver cómo estamos, a ver si hemos captado, a ver si vamos integrando un poquito más el conocimiento. Entonces vamos a ir con algunos casitos clínicos. Entonces tenemos en el primer ejemplo un paciente de sexo masculino de 28 años que presenta 3 semanas de compromiso general del Estado. Tiene los síntomas, una triada también acá con fiebre, gingivorragia, equimosis facial. Tiene una aparición de palidez mucocutánea de aparición rápida. ¿Qué tenemos acá? Los valores en el hemograma.
la hemoglobina, el BCM, un BCM levemente alto, el CHCM dentro del rango, RDW 18%, eso me indica una muestra heterogénea en lo que tiene que ver con los índices hematimétricos. Leucocitos, 1900, tenemos una leucopenia. ¿Qué me indica? Linfocitos, 70%, polimorfonucleares, 10%. Dentro de estos polimorfonucleares vamos a encontrar a los neutros, los eos, los basófilos, y monocitos de un 25%. Tenemos plaquetas de 30.000 indicándonos una trombocitopenia severa. Al frotis, ¿qué observamos? Poiquilocitosis marcada, variación en los tamaños de los eritrocitos, y anisocitosis marcada, variación en esos tamaños, ya que el RDW también nos indicaba. Entonces, teniendo esta triada de anemia, trombocitopenia eh, y anemia, trombocitopenia, y observando al frotis de sangre periférica estas células grandes, células con un citoplasma, con una relación núcleo-citoplasma alta y granulaciones en su citoplasma, ¿a qué, a qué patología neoplásica, a qué neoplasia hematopoyética nos está orientando? Ahí sí, escribir en el chat, por favor. Ir escribiendo en el chat para ver cómo vamos integrando todo. ¿A qué neoplasia hematopoyética nos está orientando con esta anemia, trombocitopenia, leucopenia? Y si observamos en el frotis de sangre periférica, estas células grandes, relación núcleo-citoplasma alta, granulaciones en su citoplasma, ¿a qué tipo de leucemia nos orienta? Por acá ponen, parece una leucemia mieloide aguda. ¿Cómo dijimos que eran los blastos? Cuando nosotros hablábamos ya una vez que hemos tenido, que ya una vez que tenemos inmunofenotipos, citogenética, ¿cómo eran los blastos mieloides, linfoides? Parecen a los blastos mieloides y linfoides para nosotros poder hablar de una leucemia mieloide aguda. Acá otra persona nos pone una LLC, se parecen a la morfología de las células que se observan ante una leucemia linfocítica crónica. Vamos a esperar a ver si se animan a contestar a alguien más. Participemos porque todavía queda algo de tiempo de esta sesión. Entonces, a ver si participamos un poquito más, a ver si alguien estuvo atento.
Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, a ver, por acá nos escriben leucemia promielocítica aguda, ¿correcto? Entonces estamos ante un caso de leucemia promielocítica aguda. Acá tenemos esta triada que les decía igualmente, tenemos esta anemia, leucopenia. En los estadios, cuando a veces recién se diagnostica la promielocítica aguda, en los primeros estadios o primeras fases podemos encontrar una hemoglobina, perdón, una anemia moderada, no tan marcada, y podemos encontrar también leucocitos normales. Lo que sí es característico de este tipo de leucemia es la trombocitopenia, como les mencionaba. El CDI que se forma a partir de la coagulación intravascular diseminada, esta coagulación que se la toma como una emergencia médica, es importante nosotros realizar por ello estudios de coagulación y además, como ya lo mencionaba acá en la gráfica, nosotros estamos observando este tipo de células grandes con ese núcleo, con ese citoplasma, perdón, granulado, nos orienta hacia una leucemia promielocítica en su variante atípica, no microgranular, porque recordemos que la microgranular Eh, la microgranular es en alitas de mariposa y apenas si se notan gránulos. Entonces, esta es en su variante atípica. También mencionar, pongámoslo aquí, déjenme ver, exacto, la leucemia promielocítica aguda como su diagnóstico probable. También mencionar que en los contadores hematológicos actuales, siempre cuando nosotros tenemos algún tipo de blasto o una célula normal, nos va a aparecer más hacia elevada más hacia la línea de monocitos. Entonces, cuando tengamos una monocitosis muy marcada, ya observamos en el hemograma las gráficas que están muy discordantes, nosotros siempre tenemos que hacer una plaquita y revisar qué hay ahí, porque eso fijo hay una alteración cuando hay monocitos elevados. A los monocitos, a los basófilos, cuando hay monocitosis, cuando hay basofilia, una eosinofilia, tenemos siempre que hacer plaquita porque eso tenemos que revisarlo. Nos puede estar indicando algo mucho más complejo. Bien, acá tenemos otro caso. Esto se trata de una paciente de sexo femenino de 60 años. Nos indica la clínica que está con una tos mucopurulenta, síntomas de fiebre, gingivorragia, petequias. Esa es una tríada muy característica cuando estamos frente a una leucemia aguda. ¿Y qué tenemos de los valores hematológicos? Tenemos un hematocrito de 25%, una hemoglobina de 7,2, que es una anemia severa, recuento de leucocitos 104.800, una hiperleucocitosis, neutrófilos en 10%, linfocitos 89%, monocitos no tenemos, eosinófilos y basófilos en un 2%, y el recuento plaquetario 12.000 plaquetas por microlitro. Entonces, observamos al frotis de sangre periférica y nos encontramos con este tipo de células. Entonces, pongamos en el chat, por favor, o si alguien quiere abrir su micrófono, pongamos en el chat qué encuentran de característico en este tipo de células.
¿Qué encuentran de característico y a qué tipo de leucemia nos orienta? A ver, vamos participando. Entonces, quiero saber qué encuentran de característico en este tipo de células que están viendo ahí y hacia qué tipo de leucemia nos orienta. Vamos a leerlos. Por acá nos dicen leucemia linfocítica crónica, triada típica, va, hemoglobina baja, sí, anemia, petequias, gingivorragia. Ya, veo que se han quedado más con la leucemia linfocítica crónica, pero esa era la morfología, era esa cuando estábamos ante una LLC, eran así las células. Por acá dicen leucemia linfoblástica. Tener en cuenta también, ya que los voy leyendo en el chat, esa connotación de linfocítica crónica y linfoblástica. Entonces, no podemos decir, porque alguna vez lo escuché, leucemia linfoblástica crónica. Ese término no existe, leucemia linfoblástica crónica. Es linfocítica crónica porque nos está hablando ya de una célula madura, linfocítica crónica, y cuando nosotros hablamos de una leucemia linfoblástica, ahí sí estamos hablando de una leucemia aguda, que en ese caso es por linfoblastos. Entonces, tener en cuenta también esa connotación para que no nos pase eso de leucemia linfoblástica crónica. Eso no existe. Pero por eso digo, veo que se han quedado más con la LLC, por acá dicen LLC. Por ejemplo, acá me ponen, se observa bastón de Auer, correcto. Se observa bastón de Auer en dos de las células. ¿Y qué nos indicaba o qué era sugestivo de cuando nosotros encontrábamos los bastones de Auer? Ahí sí a lo mejor lo van recordando. O sea, nosotros lo que vemos en la imagen es un blasto, ¿no es cierto? Se ve el nucleolo, se ve que es una célula grande con una relación núcleo-citoplasma alta y observamos ese bastón de agua, que era característico de qué? De blastos mieloides. Entonces, el diagnóstico probable sería una leucemia mieloide aguda. Cabe mencionar y cabe recalcar nuevamente que todo es como diagnóstico probable, ya que morfológicamente no le vamos a dar un nombre. Nos está indicando que ve bastones de agua, pero como les mencionaba, una vez que existe una clona leucémica, la célula ya puede tomar cualquier forma. Entonces podemos encontrar un bastón de agua en un blasto linfoide, por ejemplo, de manera aberrante, pero lo que nos indica la literatura es que es muy común encontrarlos en los blastos mieloides, a este bastón de agua. Entonces tenemos así una leucemia mieloide aguda. Tercer caso clínico. Tenemos una paciente de sexo femenino, 50 años, que va a examen de control y no presenta antecedentes clínicos de importancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos en la biometría? Unos leucocitos en 110.000, estamos hablando de una hiperleucocitosis, unos neutrófilos de 94.000, eosinófilos de 1.600, basófilos en 1.200
y plaquetas tenemos una trombocitosis moderada. Importante aquí destacar, por ejemplo, los leucocitos, cuando hablamos de una hiperleucocitosis, siempre vamos a tener leucocitos mayor a 100.000. Existe otro nombre, otra connotación que se llama reacción leucemoide. Y la reacción leucemoide, en cambio, vamos a encontrar leucocitos aproximadamente entre 50.000 y 100.000. Eso se determina o se denomina reacción leucemoide y es un proceso por el que pasa el paciente cuando está su organismo frente a una infección severa y va a volver a sus valores normales de leucocitos en cuando traten esa infección primaria. Por eso se la conoce como reacción leucemoide. Parece y no parece, pero no es. Mientras que cuando tenemos una hiperleucocitosis, que son leucocitos mayores a 100.000, ahí sí estamos hablando que por lo general nos encontramos frente a un caso de leucemia. Tenemos otro punto importante aquí, si son observadores, esto de los neutrófilos, eosinófilos y basófilos están como valores absolutos. Como les mencionaba nuevamente, es como los debemos trabajar en su valor absoluto, en sus parámetros absolutos. Entonces, esta paciente femenino de 50 años tiene neutrofilia, elevadísimo, ¿no? Eosinofilia, vasofilia y también una trombocitosis. Si nosotros observamos el frotis de sangre periférica, acá vemos en la parte inferior derecha que tiende a ser hacia qué línea. Pongamos en el chat, hacia qué línea ustedes ven que tiende a tener esta pacientita. ¿Es hacia la línea mieloide o linfoide? Observando solo esta gráfica inferior derecha. ¿Qué linaje nos orienta? ¿Mieloide o linfoide? Mieloide, correcto. ¿Por qué nos orienta hacia el linaje mieloide? Porque nosotros aquí, ya juntando, bueno, las imágenes con la que está a mano izquierda, las dos que tenemos a mano izquierda, tenemos acá promielocitos y tenemos en la parte superior basófilos. Les iba a preguntar, pero bueno, ya lo dije que son basófilos y promielocitos. Entonces, nos orienta un linaje mieloide, teniendo así en esta gráfica inferior derecha, si observamos, acá hay blastos, acá hay promielos, aquí vemos bandas de neutrófilo, vemos neutrófilos también, entonces nos orienta hacia la línea mieloide, hacia la serie mieloide, que está elevada, como nosotros vemos en la parte de los valores de la biometría elevada, y también si nos fijamos tenemos aquí la trombocitosis, una trombocitosis moderada. Importante también mencionarles que en la parte clínica, cuando nosotros hablamos de plaquetas superiores al 1.000.000, estamos hablando de una connotación clínica importante ante las plaquetas. Estamos con 700.000, la conocemos como trombocitosis moderada, pero clínicamente no es tan significativa como tener unas plaquetas mayores a 1.000.000. Entonces, sería importante, claro, aquí si nos hubieran dado datos adicionales sobre el porcentaje de blastos que tenía este paciente, sobre el porcentaje de basófilos. Bueno, el de basófilos sí nos da, pero el de blastos sería importante ver para saber frente a qué patología con su denominante, con su nombre propio, estaríamos, digamos, frente a qué neoplasia hematopoyética, pero nosotros teniendo estos valores en la biometría y observando el frotis de sangre periférica, frente a qué neoplasia hematopoyética ustedes piensan que estamos, de las que hemos hablado en esta tarde. No es nada de lo que no hemos hablado, de las que hemos hablado.
Vayan ahí escribiendo en el chat unas 3 personas a ver qué piensan, de qué es orientativo. Y esto es algo que en el laboratorio de rutinas sí nos podemos encontrar. Por eso es importante nosotros conocer estos 4 casos que les he traído hoy, es que sí nos los encontramos en el laboratorio de rutina. Entonces, vamos a ir poniendo en el chat frente a qué neoplasia piensan que estamos, teniendo estos valores en la biometría, observando el frotis. Anímense, anímense a escribir en el chat para ver qué opinan. ¿Alguien más se anima? Ya, por ahí nos ponen leucemia mieloide aguda, por ahí nos ponen leucemia mieloide crónica. ¿Alguien más para el desempate? Ya. Ya está una persona más aquí para el desempate, entonces correcto. Acá lo que nos dicen, leucemia mieloide crónica. Como les indicaba, hubiese sido bueno conocer también ese porcentaje de blastos como para nosotros darnos un indicio de alguna de las fases. Como mencionábamos, teníamos aquí, para ir refrescando nuevamente, teníamos ante la leucemia mieloide crónica las 3 fases: crónica, con un porcentaje de blastos menor al 10%, fase acelerada, con un porcentaje de blastos entre 10 y 19%, y fase blástica, con un porcentaje de blastos mayor al 20%. ¿Por qué es importante determinar el estadio evolutivo de las neoplasias, en este caso de la amiloide crónica? Porque al encontrarse el paciente en una fase blástica, lo más sugerente y lo más sugestivo es que evolucione rápidamente a una leucemia aguda. Y eso sí, pasar de crónico a agudo, eso sí es mucho más complejo. Entonces, por eso el conocer los parámetros hematológicos que nos direccionan, conocer también este, la clínica del paciente también, muy importante, los parámetros hematológicos que nos ayudan a direccionar, y sobre todo sería el profesional que está determinando o que está frente al caso. O sea, la preparación, más claro, la capacitación y preparación del profesional que está frente al caso para nosotros poder ser una buena guía para ayudarle al médico a lo que se está enfrentando. Entonces, muy importante tomar en cuenta todos estos datitos para nosotros poder ayudar a ese paciente. Y tenemos por último acá otro caso clínico que seguramente ya lo saben por la morfología que se está observando. Entonces, tenemos un paciente de 40 años, sexo masculino, me dice que no tiene antecedentes de importancia, este, como son fiebre o gingivorragia o presentación de de palidez mucocutánea, por ejemplo, pero sí me indica que tiene ganglios cervicales inflamados que son de aparición lenta,
tiene una biopsia de ganglio linfático en el cual me está indicando una hiperplasia linfoide reactiva. Entonces, en esa biopsia de ganglio linfático me indica hiperplasia linfoide reactiva. ¿Qué tenemos en la biometría? Tenemos unos leucocitos en 40.000. Tenemos unos neutrófilos en 3.000, linfocitos en 36.000. No me da valores de las otras series. Y tenemos unas plaquetas en 300.000. Primeramente, tenemos ahí en la parte inferior un frotis en donde podemos ver unas células pequeñas, escaso citoplasma, muy característicos de qué tipo de neoplasia. Quiero que me contesten dos preguntas. La primera, si nosotros podríamos decir que estamos frente a una reacción leucemoide, estaríamos hablando o no de reacción leucemoide. Y la siguiente, ¿qué tipo de cromatina presentan estas células muy llamativas que nosotros estamos observando en el frotis de sangre periférica? Primeramente, contestemos esas dos preguntas. Si estamos frente a una reacción leucemoide y qué tipo de cromatina existe en el núcleo de estas células. Pongamos en el chat. Mm, A ver, váyanse animando a escribir en el chat, que para eso estamos, para aprender. Nuevamente repito las dos preguntas iniciales, si estamos o no frente a una reacción leucemoide y qué tipo de cromatina presentan el núcleo de estas células que estamos observando en el frotis. Todavía no he preguntado frente a qué neoplasia hematológica estamos, sino que quiero que me respondan estas dos preguntas. Por acá me contestan cromatina heterogénea. Por acá me dicen sí, estamos frente a una reacción leucemoide. ¿Qué otras opiniones surgen? Me dicen reacción leucemoide. ¿Alguien más? Entonces, ¿estamos o no frente a la reacción leucemoide? Dos personas me han dicho que sí, efectivamente estamos frente a una reacción leucemoide. Solo una persona me ha contestado sobre el tipo de cromatina que presenta en el núcleo de estas células y me dice que es una cromatina heterogénea. ¿Alguna otra persona que tenga otra opinión distinta? Bueno, como parece que están con frío, entonces ya no quieren responder, pero mencionarles entonces la primera pregunta que les dije acerca de si estamos o no frente a una reacción leucemoide,
No estamos frente a una reacción leucemoide porque les mencionaba que nosotros llamaríamos reacción leucemoide cuando están los leucocitos superiores a 50.000, entre 50.000 y 100.000. Nosotros tenemos unos leucocitos en 40.000, estamos frente a una leucocitosis marcada, la podríamos llamar. Leucocitosis marcada. Hablamos de reacción leucemoide cuando tenemos leucocitos entre 50.000 y 100.000. Y de hiperleucocitosis cuando tenemos leucocitos mayores a 100.000. Entonces no estamos frente a una reacción leucemoide, estamos ante una leucocitosis marcada. Y la siguiente pregunta que les comentaba sobre qué tipo de cromatina tiene el núcleo de estas células, alguien me dijo por ahí cromatina heterogénea. Más que heterogénea, vendría a ser una cromatina homogénea, pero este tipo de cromatina nosotros la conocemos como cromatina craquelada. No sé si logran ver o si la imagen es clara, que parece más o menos como si fuera una galleta que la hemos roto y como intentado nuevamente pegar. Entonces le suelen decir como balón de fútbol, pero yo lo veo más así, se le conoce como craquelada porque está como trizada, como rota, y como que alguien lo hubiera querido volver a recomponer. Una vez contestadas estas dos preguntas, ahora sí, indíquenme frente a qué neoplasia hematopoyética estamos. Teniendo los datos clínicos y teniendo acá los valores, perdón, de la biometría y teniendo esa morfología en el frotis. ¿En qué neoplasia estamos? Acá tener en cuenta que tenemos una linfocitosis absoluta. Esta no es la linfocitosis clonal que habíamos mencionado, sino ya se la conoce como una linfocitosis absoluta porque supera los 5.000, las 5.000 células por mililitro. Entonces, pongamos en el chat frente a qué neoplasia hematopoyética estamos. A ver si vamos participando. Entonces, frente a qué neoplasia hematológica estamos. Acá nos da un gran indicativo en la biopsia de ganglio linfático en la cual nos indica una hiperplasia linfoide reactiva, ¿no es cierto? Ya nos da una guía de linaje. Ahora solo nos falta este, integrar los valores que tenemos en la biometría y la morfología observada en el frotis. Mm, mm. Ya 3 personas han contestado leucemia,
linfocítica crónica. Y es correcto, estamos frente a una leucemia linfocítica crónica, que no les vaya a pasar lo de leucemia linfoblástica crónica. El término no existe. Entonces estamos frente a una leucemia linfocítica crónica. Como les comentaba, estos van a ser entonces células pequeñas con escaso citoplasma, y ese núcleo nosotros es muy característico observar en el frotis ese tipo de cromatina en el núcleo, craquelado, roto, y veamos si puedo tener, sí, aquí está el frotis. Ya, aquí me dice alguien si puede observar aquí la flechita. Sí se observa. Ya, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, acá nosotros lo que sí indicarles que la morfología es de observación, es de ser muy detallistas. Entonces, si aquí observamos esta célula que está en este lado de acá donde estoy con el puntero, vamos a ver que es muy diferente esta cromatina, este tipo de célula, que la célula típica de la LLC. Entonces, cuando nosotros queremos hacer el reporte de cuántas células de tipo del LLC vemos, siempre tenemos que hacer la diferenciación con las otras normales que haya. Esta de aquí es un linfocito pequeño normal frente a un linfocito pequeño patológico. Entonces, cuando vamos al frotis, nosotros tenemos siempre que hacer el recuento como lo solemos hacer en 100 células, en 200 células, pero haciendo la correcta diferenciación entre un linfocito normal, como es este de aquí, linfocito pequeño, incluso si son más observadores todavía, vemos que aquí tiene dos granulitos, por ejemplo. ¿Puede un linfocito normal tener granulaciones? Sí. Entonces, nosotros hacemos la correcta diferenciación entre el linfocito pequeño granular frente a un linfocito patológico que tiene una cromatina madura, pero es inmunoincompetente. Entonces, eso es importante mencionarlo. Y también mencionar que la linfocitosis, nuevamente recordar un poquito de la linfocitosis que teníamos de tipo B clonal, con unos linfocitos absolutos entre 4.500 y 5.000, y hablamos de una linfocitosis absoluta cuando tenemos los linfocitos mayores a 5.000. Acá es totalmente absoluta. Y en una LLC, comúnmente vamos a ver plaquetas normales. Lo que tiene de alteración van a ser los leucocitos elevados y los linfocitos absolutos aumentados. Plaquetas normales, y como les mencionaba, pues este tipo de pacientes, como es una linfocitosis, una leucemia linfocítica crónica, no van a requerir tratamiento a menos de que su sintomatología sí lo requiera. Y el periodo a ellos, bueno, más o menos les tienen que estar haciendo chequeos, controles, con un periodo de 3 a 6 meses, porque este tipo de leucemia linfocítica crónica lo que puede hacer es evolucionar igualmente como hablábamos de la leucemia mieloide crónica, esta puede evolucionar hacia una LLA, porque veíamos que uno de los picos también se daba en pacientes adultos. Entonces puede evolucionar y tienen que siempre estarles haciendo chequeo a este paciente periódicamente, a este tipo de pacientes, para ver si no hay una primera evolución de linfocitos de LLC a linfocitos, a prolinfocitos. Y ese prolinfocito, si evoluciona la LLC a prolinfocito, luego puede evolucionar a una LLA. Por lo tanto, este paciente no amerita medicación si su sintomatología no lo requiere, pero sí amerita estar en un chequeo constante. Entonces, tenemos así el diagnóstico probable, leucemia linfocítica crónica. Muy bien. Y nada, eso es todo. Muchísimas gracias a los que
a los que participaron también, estaban atentos y con ganas de aprender. Y nada, eso ha sido todo en esta tarde acerca de las leucemias, que el tema en sí era leucemias agudas, pero hemos hablado un poquito de las crónicas, que es muy común también encontrarse en la práctica de rutina. Gracias. Si no hay ninguna duda entre los participantes, es un tema muy importante, pues la actualización en el